Hola estimados estudiantes, esta es una clase que amplía un poco lo que hemos visto en clase y tiene que ver con cómo se le llama ahora el pinzamiento de hombro, antiguamente pinzamiento, actualmente se le nombra conflicto subacromial. Veremos algunos puntos importantes con respecto a este tema. Recordemos que a nivel de biomecánica la escápula se encontraba a 35 grados con respecto al plano frontal y eso hace que la articulación glenohumeral tenga esta disposición que marca la línea amarilla cuando se mueve con deslizamientos anteroposteriores. Entonces, si yo quiero mover el hombro o la glenohumeral hacia posterior, no lo haría en esta dirección que estoy señalando acá, sino que debería hacerlo en el vector correcto, que sería esta nueva flecha que estoy dibujando acá. Y si voy a moverlo hacia adelante, debería moverlo en esta dirección y no en esta dirección que estoy movilizando o que estoy señalando acá de segundo. Aclarado esto entonces, y ahora yendo al plano sagital, donde vemos que la escápula tiene este pequeño tilt anterior y que la articulación en su parte cóncava, que sería acá la glena, tiene esta forma de huevo y ligeramente inclinada hacia adelante, lo que también es muy importante a la hora de evaluar a nuestros pacientes porque podría ser que la posición de la escápula hacia anterior o más bien en una posición de til anterior donde esto se mueve para abajo, pensemos en un pectoral menor corto, haría entonces que el ángulo posterior se despegue para allá. Y esto podría facilitar el pinzamiento o disminución de este espacio subacromial. También recordemos que tenemos la articulación acromioclavicular, que sumaba grados de movimiento y que es una articulación sinovial que tiene también en la mayoría de las personas esta forma convexa de la clavícula, aunque podría ser al revés, donde sea el acromion que es cóncavo. Para efectos generales nosotros la trabajaremos como una articulación plana. Y por último, en este pequeño repaso, recordemos que tenemos la articulación esternoclavicular, que si la veíamos en el plano frontal era una articulación donde la clavícula es convexa y el esternón es cóncavo. Eso si lo analizamos en el plano frontal. Pero si la analizábamos en el plano transversal, por ser una articulación en silla de montar, cambiaba su configuración, entonces la clavícula se comportaría de forma cóncava, mientras que el esternón sería convexo. Bien, entonces, ¿cuál sería la mejor forma de llamar al pinzamiento de hombro? Vamos a hacer un análisis histórico de esto. Charles Neer, que ya lo hemos conocido por la prueba o test de Neer, este señor, que era un ortopeda, ¿verdad? Hace un artículo en 1972 y su conclusión es que el problema del hombro, de estos dolores que aparecían en la zona lateral y anterior del hombro, eran conflictos de tipo mecánicos y debido a una causa estructural, o sea, había un choque de algo. Y entonces, bueno, todavía se mantiene el test, como ya lo hemos visto en la práctica, que recordemos que valoraba si había un pinzamiento externo subacromial. Sin embargo, cabe mencionar que hay estudios que se han hecho más recientemente y se ha visto, por ejemplo en este artículo, se examinaron cerca de 750 cadáveres, ¿verdad? O escápulas de cadáveres, de las cuales 211 eran menores de 30 años.
y lo que se mostró en esto es que hubo un resultado de calcificaciones de la articulación acromioclavicular a nivel del ligamento coracoacromial. Entonces es interesante porque, como se ve acá en la imagen, este es un acromion que tiene una punta anterior, ¿verdad? Y esto pues precisamente tiene que ver más con eh, la calcificación entonces del ligamento y no con la forma en sí de acromion como se pensaba, que hay personas que tienen el acromion que se le llama engancho y que este acromion engancho podía presionar entonces las estructuras subacromiales. Entonces podríamos decir que a pesar de que en este estudio había una gran cantidad de personas menores de 30 años, se presentaba esta calcificación eh, en esta zona del ligamento coracoacromial, que es este que estamos viendo acá. Entonces, más que una forma alterada o genética del acromion, esta prolongación ósea se debe más a calcificaciones de esta zona. Entonces imagínense ustedes un acromion con esta forma, debido a la calcificación del ligamento. Lo que va a ocurrir es que va a haber un cierre de esta zona, que es la zona subacromial, y eso haría que sea más posible que se produzca el pinzamiento como tal. Esto era pues lo que se pensaba como, como tal, lo que pensaban ir, ¿verdad? Eh, que era el problema principal. Sin embargo, ahora lo que se ha visto es que pacientes que tenían este acromion engancho no necesariamente presentan síntomas de dolor. Entonces sí se ha visto que un ángulo aumentado entre los puntos que ven ustedes acá, el A, B y C, que como ven va del borde de la glena, borde superior al borde inferior, esa línea vertical, hasta el borde más lateral del acromion, que es el punto C. Si ese ángulo es mayor a 35 grados, eso podría hacer que haya mayor probabilidad de que haya degeneración del manguito rotador. Entonces ya no solo es la forma del acromion, sino también el aumento en este ángulo, lo que podría generar mayor predisposición a degeneración por conflicto subacromial. Más adelante, si nos vamos, bueno, cuando hablábamos de NID, hablábamos en 1972. Si hablamos del año 2018, que se publicó en esta revista Lancet este, este estudio, este estudio es muy interesante porque ven ustedes acá que se comparó pacientes que tenían pinzamiento como tal, a un grupo se le hizo artroscopía solamente, a otro grupo se le hizo descompresión de las estructuras, o sea, la artroscopía pero sin ningún tratamiento. Uno sí se les hizo la descompresión de las estructuras subacromiales y a otros no se les hizo nada. Y noten que a los 6 meses hubo una situación muy similar en cuanto a los resultados de este test, que es el score de Oxford, que tiene que ver con funcionalidad y otras cosas del hombro. Y prácticamente a los 12 meses los
que habían sido sometidos a artroscopía sin nada, sin haberles hecho nada de tratamiento, a los que se les había hecho descompresión, y los que no habían sido tratados tenían todos mejoría, y incluso muy similar a los que se les había hecho artroscopía y los que no, artroscopía nada más, y a los que sí se les había hecho la descompresión subacromial. Entonces, esto nos lleva a pensar que el problema no es un problema como tal estructural, ¿verdad? No es un problema de que tengo que descompresionar algo, debido a que, como ven ustedes en este estudio, se comprueba que la cirugía prácticamente no sirve, ¿sí? Entonces, si no es un problema de algo que tenemos que descompresionar, no deberíamos de ir llamando a este problema pinzamiento. Si nosotros le decimos a nuestros pacientes que tiene un pinzamiento, el paciente posiblemente quiera o piense que nosotros tenemos que descompresionar eso que está ahí, y realmente, como vemos en este estudio, no es una situación de liberar la compresión que exista de algo que está pinzado. En pocas palabras, 1. La cirugía no funciona. 2. El término pinzamiento no sería correcto. Y 3. Si no es producto de algo estructural, tendríamos que pensar que es otra cosa. Entonces la señora Ancols nos dice que muchos trastornos del hombro son funcionales y no estructurales. Y aquí, entonces, esto lo que nos dice es que el hombro es nuestro, porque el hombro, como sabemos, somos buenos en el tratamiento de situaciones de problemas funcionales, pero no somos tan buenos en el tratamiento de un problema estructural. Recordemos que no es el hombro el que tiene dolor, sino el paciente. Y también nos dice Ancols que centrémonos en la biomecánica, en los trastornos funcionales, también en las expectativas del paciente, las metas del paciente con base en la CIF, en lugar de pensar en problemas mecánicos estructurales que tienen que ser solucionados con cirugía o con algún tipo de aparataje. Entonces la propuesta que nos hacen los expertos es cambiar la palabra de pinzamiento por el término conflicto. Entonces, cuando el paciente nos llega, hacemos nuestra evaluación y hablamos de conflicto subacromial o conflicto externo, como vemos acá en el cuadro verde, o conflictos internos, que eran los que tienen que ver con la parte interna o adentro de la articulación, por ejemplo, entre la glena y el húmero, y las estructuras que están en el medio, como el labrum. Si nos metemos a buscar el término pinzamiento de hombro en inglés en PubMed, vean que acá hay 3.743 resultados desde el año 1949 hasta el año 2022. O sea que quitar el término pinzamiento de hombro no va a ser fácil, pero deberíamos ir pensando en utilizar, repito, mejores términos para describir este problema funcional. Si nos metemos ahora a buscar el término conflicto o síndrome de conflicto subacromial, ya vemos que desde el 2007 se está hablando un poco de con estos términos, y tenemos 114 artículos publicados desde el 2007 al 2022. Volviendo al diagrama que nos facilitó Ancols, y aquí a la izquierda tienen una imagen del libro que ella publicado en el 2022, el cual les recomiendo, donde está prácticamente todo lo que hemos visto hasta el momento sobre hombro. Vamos a irnos a hablar un poco más de lo que es los problemas de disfunción del manguito rotador, empezando según esto con los términos de tendinopatía, rupturas o debilidad
del manguito rotador que podrían entonces generar problemas estructurales. Bien, vamos a hacer una pausa acá.